Buenos días. Hoy vamos a exponer nuestro proyecto de investigación realizado por Omar Santiago Ortiz Torres y quien les habla, Gina Paola Poveda Rueda. Bueno, el tema que nosotros escogimos fue personas refugiadas y desplazadas. Bueno, principalmente para exponer nuestro proyecto es necesario dar unas diferencias entre refugiados y desplazados. Bueno, por refugiados se entiende todas aquellas personas que se han visto obligadas a huir de su país a causa de un conflicto, una persecución o una violación a sus derechos humanos. Estos han cruzado las fronteras de su país eh, para refugiarse en otro país de acogida. Por otra parte, los desplazados son aquellas personas que han tenido que huir de su casa por las mismas causas que los refugiados, es decir, por un conflicto armado, por una persecución o por una violación a sus derechos humanos, pero estos se encuentran desplazados dentro de su propio país en unas zonas más seguras. Bueno, la determinación de la condición de refugiado es el procedimiento legal o administrativo mediante el cual los gobiernos o ACNUR determinan si una persona que busca la protección internacional es considerada un refugiado bajo las normas internacionales, regionales o nacionales. La determinación de la condición de refugiado es un procedimiento fundamental para que las personas refugiadas puedan disfrutar de sus derechos, según lo prevé el derecho internacional. Bueno, según estudios, el mundo está siendo testigo del mayor número de desplazamientos en los que se tiene constancia. Una cantidad sin precedentes del 70.8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto y la persecución a finales del año 2018. Entre ellas hay casi 30 millones de refugiados, de los cuales más de la mitad son menores de 18 años. Además, se dice que hay 10 millones de personas apartidas a las que se les ha negado la nacionalidad y el acceso a sus derechos fundamentales como educación, sanidad, empleo o de libre circulación. Bueno, hay que tener en cuenta que una persona apátrida es una persona que no tiene patria, es decir, que no tiene una nacionalidad reconocida. Bueno, ya continuando, la ACNUR es la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, aquí vamos a empezar a como tal explicar qué es lo que hace la ACNUR. Entonces, desde sus inicios en 1997, la oficina del ACNUR en Colombia ha trabajado de la mano con el gobierno, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas, fortaleciendo los procedimientos de asilo para personas en necesidad de protección internacional, contribuyendo a la prevención del desplazamiento forzado y protección de personas desplazadas, garantizando asistencia humanitaria en casos donde el Estado no tenga la capacidad de respuesta, optimizando políticas públicas relacionadas con soluciones duraderas y promoviendo el desarrollo del marco legislativo para la prevención y protección de personas apátridas y en riesgo de ser apátridas. Bueno, en el 2020, actualmente, la ACNUR en Colombia cuenta con 11 oficinas y unos 300 empleados que trabajan para responder al reto humanitario generado con la llegada masiva de la población proveniente desde Venezuela, pues estos con necesidades de protección internacional y a reforzar las capacidades institucionales y comunitarias para la prevención y la protección del desplazamiento interno.
Asimismo, la ACNUR también hace seguimiento al acuerdo de paz con énfasis a los derechos de las víctimas, establecido en el punto 5 del acuerdo, con el fin de aportar al proceso de reconciliación y construcción de la paz, construyendo soluciones sostenibles y las garantías de los derechos de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición a las víctimas del desplazamiento forzado en el país. Asimismo, la ACNUR no realiza ningún tipo de cobro pues, a las personas o a las comunidades que se benefician de sus proyectos o de los servicios que ésta presta. Entonces ahora vamos a pasar a explicar como tal nuestro proyecto de investigación. Eh, el problema de investigación que nosotros escogimos pues precisamente son los refugiados y las personas desplazadas. ¿Por qué? Porque evidenciamos que hay una gran cantidad de hombres, mujeres y niños que se han visto obligados a abandonar y huir de su país o sus viviendas a causa de las guerras, las amenazas o los conflictos armados, las persecuciones, la violencia generalizada o las violaciones de los derechos humanos por parte de su Estado en los últimos 2 años. Por esta razón es que nosotros escogimos este problema de investigación. Además, es un tema que se ve constantemente en Colombia, sobre todo lo de las personas desplazadas y pues actualmente las personas refugiadas, pues desde nuestra hermana patria Venezuela, que es el ejemplo eh, prioritario que se podría tomar ahorita en cuenta en cuanto a Colombia. Bueno, la pregunta de investigación que formulamos es si el desplazamiento en Colombia ha sido examinado internacionalmente y si es así, ¿qué perspectiva han evidenciado los organismos internacionales, las personas que estudian el fenómeno en el Estado colombiano y qué medidas se han tomado para reducir este desplazamiento? Bueno, nuestros objetivos. El general es el siguiente: determinar cómo se ha evidenciado el desplazamiento en Colombia desde los organismos internacionales, demostrando las diferentes variables poblacionales que sufren la problemática social y qué medidas de protección se han tomado desde el Estado colombiano y los organismos internacionales. Bueno, nosotros hicimos el estudio de dos objetivos específicos. El primero fue analizar la situación colombiana como un claro ejemplo de esta realidad social del desplazamiento, con un enfoque de análisis para comprender esta problemática social. Y el segundo objetivo específico que estudiamos fue evidenciar qué acciones toman las organizaciones internacionales para reducir los índices de personas desplazadas y cómo estas medidas sirven para refugiar y proteger a las personas que están en esta situación. Bueno, nuestra justificación, lo que hicimos en un primer momento de la justificación fue de nuevo definir qué son las personas desplazadas y las personas refugiadas, puesto que nos pareció importante. Entonces, principalmente es preciso definir que los refugiados son aquellas personas que, debido a una persecución, una guerra, un conflicto armado o una violación a sus derechos humanos que les hace temer por su vida, su salud, su bienestar o su seguridad, han cruzado la frontera de su país para refugiarse en un país de acogida. Por otra parte, los desplazados son aquellas personas que han tenido que huir de su casa por las mismas causas o razones que los refugiados, pero se encuentran desplazados dentro de su propio país en zonas más seguras. Bueno, la presente investigación se enfocará en realizar un estudio amplio de las razones por las cuales se da el refugio y el desplazamiento de las personas en el Estado colombiano, además de cómo la ONU y el derecho internacional humanitario prestan una asistencia en Colombia, ayudando a las personas que huyen desde que estos emprenden el camino hasta llegar a un lugar seguro para vivir, y cómo esta agencia presta este tipo de ayudas
y tienen una determinada experiencia en el manejo de las emergencias y las crisis humanitarias. Bueno, este estudio se realiza respecto a la labor realizada por la ONU y su agencia a partir del año 2018 hasta la actualidad, ya que en este año se realizó el Pacto Mundial sobre Refugiados, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 2018. Además, que en bastantes estudios se establece que una cantidad sin precedentes de 70,8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa del conflicto, la persecución y la violación de sus derechos. Bueno, por esta razón y por todas las anteriormente expuestas, se debe realizar un estudio determinado de la labor de la Agencia de la ONU para los Refugiados, es decir, la ACNUR, pues para verificar que todos los estados están recibiendo pues el apoyo necesario en el establecimiento y el fortalecimiento de sus sistemas nacionales de asilo. Además, es importante estudiar cómo el derecho internacional humanitario, mediante su conjunto de normas, mitigan los efectos de un conflicto armado con el propósito de mantener a la población civil al margen de las acciones bélicas. Dicho en otros términos, pues el derecho internacional humanitario establece límites a la guerra para así aminorar el porcentaje de personas en estado de refugio y de desplazamiento. Entonces, como conclusiones, nosotros sacamos que efectivamente la ONU, mediante su organización que es la ACNUR, ayudan a mitigar esta problemática a nivel mundial y pues a nivel de Colombia. Y a nivel de Colombia también establecimos que efectivamente la ACNUR está prestando una colaboración para que se reduzcan los conflictos armados dentro de Colombia, específicamente revisando que se cumpla en efecto lo prometido a las víctimas y de esta forma, si se reduce también el conflicto interno, se va a poder evidenciar un menor número de personas desplazadas y asimismo refugiadas eh, por parte de Colombia a otros estados. Entonces es así como efectivamente la ACNUR colabora con esta causa de disminuir a las personas desplazadas y con ello a las personas refugiadas. Eh, Muchas pues gracias, gracias. esta fue nuestra exposición.